Bien, ahora sí. Empezamos con la primera pregunta. Este es un primer parcial del segundo cuatrimestre de 2018. Y primer parcial del segundo cuatrimestre de 2018. Y la primera pregunta dice, es difícil la consigna, pero vamos a leerla. Para Luis Alberto Romero, la combinación entre lo conseguido y lo concedido es reveladora de la compleja relación establecida entre los sindicalistas y el Estado durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón. Bien, esta consigna es confusa, ahora la voy a explicar, pero lo importante es que dice compleja relación. Lo central de la pregunta es esta idea, la idea de compleja relación entre los sindicatos y el Estado durante las primeras presidencias de Perón. Esa es la clave. Así que les pido que arriesguen si ustedes piensan que esta frase es verdadera o falsa. Si no entienden alguna palabra, algún término que se usa, me lo dicen en el chat y yo lo contesto. Bien. Recordemos, verdadero o falso, si hubo una compleja relación entre el Estado y los trabajadores durante la época de Perón. Compleja no significa conflictiva, sino que tuvo algunos problemas. A ver, alguien que arriesgue, verdadero o falso, no importa, nos equivocamos acá, pero... Bien, ahí Bruna dice verdadero. Bien por arriesgarse. Vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuerden que les debo $1.000.000 a los que participaron de la clase pasada. Alguien más que se arriesgue. Vamos, vamos. Bien, verdadero. Tenemos dos verdaderos y sí, es verdadera esta afirmación. Y voy a hacer una pequeña explicación de esta frase. Lo conseguido y lo concedido. ¿Qué significa eso? Para los trabajadores, las leyes y los beneficios que obtuvieron durante los gobiernos de Perón eran producto de su propia lucha, es decir, los trabajadores creían que ellos habían conseguido sus beneficios. En cambio, Perón consideraba que él había concedido, es decir, había dado los beneficios a los trabajadores. Por eso es la combinación de lo conseguido y lo concedido. Bien, esta afirmación es verdadera, según el libro de Romero. Ahora, vamos a la justificación. Hasta 1955 no hubo demasiadas huelgas contra el gobierno peronista porque Perón lideraba a los trabajadores y controlaba totalmente a los sindicatos y la CGT. Afirmación B. Hasta 1949 no hubo demasiadas huelgas y después de ese año las pocas que hubieron apenas fueron consideradas por el gobierno peronista como inconvenientes menores. C. La relación entre el gobierno y el sindicalismo, crucial en el Estado peronista, fue sencilla, ya que Perón evitaba los conflictos sociales con su liderazgo carismático y usando fondos públicos. Y D. Pese a la fuerte presión del gobierno sobre los sindicatos y a la decisión de controlar su acción, estos nunca dejaron de ser la expresión social y política de los trabajadores. Ya establecimos que la afirmación es verdadera y ahora tenemos que decir cuál es la justificación de esa afirmación. Así que les pido que arriesguen A, B, C o D.
C. ¿Alguien más que arriesgue? Sí. Bien. Lamento decirles que la respuesta correcta es D. Y ustedes eligieron bien igual. Esta respuesta es un poco confusa, la justificación. ¿Por qué la C está mal? Porque básicamente esto que cuenta acá, que Perón evitaba los conflictos sociales con su liderazgo carismático y usando fondos públicos, eso ocurrió sobre todo en la primera parte de la primera presidencia. Como vimos en las clases, a partir de 1949 aparecen problemas económicos y por lo tanto ya Perón no pudo evitar los conflictos sociales tan fácilmente. La respuesta correcta es la D. Pese a la fuerte presión del gobierno sobre los sindicatos y a la decisión de controlar su acción, estos nunca dejaron de ser la expresión social y política de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Es verdad que Perón intentó controlar los sindicatos, pero también es verdad que los sindicalistas pocas veces se dejaron controlar. Les recuerdo nuevamente, la C es verdadera hasta 1949, pero está hablando de las dos presidencias de Perón, por lo tanto la correcta es la D. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat. Bien, la A es falsa porque Perón no controlaba totalmente a los sindicatos y a la CGT, y la B es falsa porque hubo huelgas antes de 1949 y el Estado en muchos casos reprimió. Vamos ahora al ejercicio 2. María Florencia Deitch señala que un golpe de Estado es un hecho en el que participan grupos muy homogéneos, por lo cual, en general, poseen un proyecto político consolidado y un plan de gobierno concreto. El caso argentino en el siglo XX confirma esa regla. Entonces, lo que nos dice María Florencia Deitch es que los golpes de Estado se caracterizan por tener todos los que hacen el golpe las mismas ideas y un plan concreto de sobre qué hacer después. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso, falso, dicen. Y sí, claramente es falso. Lo que caracteriza a los golpes de Estado en Argentina, sobre todo los del siglo XX, fueron todos en el siglo XX, es eso, que no tienen mucha idea sobre qué hacer después de hacer el golpe de Estado. Y entonces ahora vamos a leer las justificaciones y vamos a establecer. Bien. A. Los golpes de Estado ocurridos en Argentina se caracterizaron por poseer objetivos ideológicos y programáticos consolidados que superaban el mero deseo de expulsar al presidente o al partido de gobierno. B. En varios de los golpes de Estado ocurridos en Argentina, el único objetivo común entre los golpistas era expulsar al presidente. Por eso, una vez en el poder, los golpistas comenzaban con divisiones y peleas internas. C. Los golpes de Estado son acciones llevadas adelante por un limitado grupo de conspiradores, generalmente militares, que coinciden en apropiarse del poder en beneficio propio sin necesidad de poseer un programa de gobierno. Y D. Cada golpe de Estado es un hecho con características propias e incomparables a otros golpes anteriores o posteriores. Es por eso que no se puede generalizar sus características. Bien, les dejo un minuto para pensar esto, a ver qué opinan. Esperen un momento, que me salió esto. La opción correcta es la B.
¿Por qué la C no es la correcta? Si bien podría parecer correcta por un limitado grupo que coinciden en apropiarse del poder en beneficio propio sin necesidad de poseer un programa de gobierno. Eso no es cierto en este sentido. No siempre el golpe de Estado tiene como principal objetivo el beneficio propio. Ese puede ser un objetivo secundario del golpe de Estado. El principal objetivo de los golpes de Estado que hubo en Argentina durante el siglo XX fue expulsar al gobierno o al partido anterior. Así que la opción correcta es la B. Sé que es confusa la C, pero yo les aclaro, no siempre el principal objetivo, puede ser un objetivo secundario, es adueñarse del poder en beneficio propio. Bien. Así que tenemos la B. La A no, porque la A básicamente repite lo que dice la consigna. La B es la correcta, la C no por lo que dije. Y la C tampoco porque cada golpe de Estado tiene características propias, sí, pero también tienen una característica general, que es la antes mencionada. Buscan expulsar al gobierno anterior sin muchos proyectos claros a futuro. Estamos en la pregunta 3 y Patricio Gómez Talavera afirma que una asociación estatal se diferencia de cualquier otro tipo de organización social por el medio específico que exige para ejercer su dominación. ¿Verdadero o falso? El Estado se distingue de otras asociaciones por el medio específico que elige para su dominación. ¿Verdadero o falso? Con medio específico nos referimos a qué recurso utiliza el Estado para dominar la sociedad. Falso, arriesga a alguien. Bien. Bueno, esperando que alguien más responda. Y vamos a decir que esta afirmación es verdadera, porque el Estado tiene un medio, es decir, un recurso que es exclusivo del Estado. ¿Cuál es ese recurso? A ver si lo recuerdan. ¿Cuál es el recurso específico que tiene el Estado para dominar a la sociedad? O el medio específico. Ese recurso que tiene el Estado, que lo distingue de otras asociaciones políticas, es la violencia. Perfecto, sí. Aquí, cuando dice medio específico, se refiere a un recurso que solo el Estado puede utilizar. Ese medio específico que habla aquí, ese medio específico es efectivamente la violencia. Así que esta afirmación es verdadera. Después revísenla, revisen sus apuntes. Y ahora vamos a la justificación. A. Lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización social es que posee el monopolio de la violencia y la legitimidad y que ambas no pueden entenderse de manera separada. B. Lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización social es que posee el monopolio de la violencia y la legitimidad y que ambas deben entenderse de manera separada. C. Lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización social es el medio que elige para ejercer dicha dominación, la distribución de la riqueza por medio de la fuerza. Y D. Lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización social
es la posibilidad de aplicar la violencia en forma legal o ilegal para sostener su dominación sobre la sociedad. Bien, piensen unos segundos y me contestan A, B, C o D. ¿Qué es lo que justifica la verdad de esta afirmación? Vamos a ver. A, B, C o D. Arriesguen, arriesguen. Es mejor equivocarse aquí y no en el parcial. No. A. Bien. A. Perfecto. A. Perfecto. Sí, han acertado. A es la respuesta correcta. Lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización social es que posee el monopolio de la violencia y la legitimidad y que ambas pueden entenderse de manera separada. Recordemos, el medio específico que tiene el Estado es la violencia, el monopolio de la violencia. Es el único que en un determinado territorio puede ejercer la violencia y eso es específico del Estado y además es legítimo. Recordemos el concepto de legítimo que es aceptado por la sociedad. Y no puede entenderse la legitimidad y el monopolio de la violencia de manera separada. Si alguien ejerce la violencia, pero no tiene el monopolio de... Perdón, si alguien ejerce la violencia, pero no tiene legitimidad, podríamos decir que eso no va a ningún lado. Y después, la B es falsa porque dice ambas deben entenderse de manera separada. La C es falsa porque habla de que el Estado está para redistribuir la riqueza o distribuir la riqueza y eso es falso. Y la D es falsa porque dice que el Estado aplica la violencia en forma legal o ilegal. Y generalmente lo que dice el libro de herramientas es que el Estado tiene que aplicar la violencia solo de manera legal, porque si no pierde su característica. Así que el monopolio de la violencia, territorio, de manera legal o ilegal. Perdón, de manera legal y legítima. Ahí está. Esa es la característica del Estado. Si hay alguna pregunta. Bien. Bien, aquí tenemos el ejercicio 4. Luis Alberto Romero señala que a partir de 1930 el gobierno surgido del golpe de Estado aumentó su participación en la actividad económica, pasando de la simple aplicación de regulaciones a la definición de reglas del juego cada vez más amplias e importantes. Les traduzco esta afirmación. A partir de 1930 el Estado se hizo más interventor. ¿Verdadero o falso? Busquen en sus apuntes de clase, busquen en sus resúmenes que vamos a... El Estado se hizo cada vez más interventor. Verdadero, alguien dice. El
Estado se hizo cada vez más interventor, verdadero, alguien dice, sí, eso es verdad. Recuerden que en 1930 se termina el periodo del Estado liberal, producto de la crisis de Wall Street, crisis de la bolsa de Estados Unidos, que se extiende a Europa y los países europeos dejan de comprar. Entonces, Argentina debe adoptar medidas proteccionistas o algunas medidas de intervención. Bien, es verdadera entonces esta afirmación y ahora vamos a las justificaciones o posibles justificaciones. A. El gobierno surgido del golpe de 1930 era de corte liberal, enfrentado al populismo, como señala Enrique García. Para estos tipos de estados se oponía a la intervención estatal y a las regulaciones. B. Tomó medidas como la derogación de lo impuesto a los réditos, iniciativa del derrocado Irigoyen, que en el clima de euforia posterior al golpe de Estado fue eliminado por los militares. C. El gobierno golpista avanzó en un rumbo novedoso, delineando dos tendencias que habían de perdurar largamente: la creciente intervención del Estado y el cierre progresivo de la economía. D. Tomó medidas como la privatización del Banco Central, que se convirtió en una entidad privada que debía controlar a los bancos públicos. Entonces yo les dejo un tiempo para pensar cuál es la justificación de esta afirmación verdadera. Bien, efectivamente, como han señalado, la respuesta correcta, la justificación correcta es C. Esto es verdadero porque C. El gobierno golpista avanzó por un rumbo novedoso, delineando dos tendencias que habrían de perdurar largamente: la creciente intervención del Estado y el cierre progresivo de la economía. Dos cosas que hizo el gobierno a partir de 1930. Intervenir, que el Estado ponga reglas a la economía, como por ejemplo precios máximos o precios subsidiados, y el cierre de la economía, tratar de bloquear las mercancías extranjeras que venían a competir con las propias y tratar de lograr el autoabastecimiento. Esto con el plan del ministro Pinedo, entre otros, ¿verdad? Bueno, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué no es la A? Porque si bien había tendencias liberales, por ejemplo, Uriburu en el golpe del 30, el liberalismo estaba agotado con la crisis mundial de 1930. Estaba agotado como solución económica a los problemas. Es verdad que el Estado liberal se opone a la intervención estatal, pero no es verdad que el gobierno estableció ese tipo de políticas económicas. Bien, también es falso que derogó el impuesto a los réditos de Irigoyen, no lo hizo. La C es la verdadera. Es un rumbo novedoso porque veníamos de un Estado liberal y de repente aparecimos en un Estado interventor. Y la D es falsa porque no privatizó el Banco Central, sino que lo creó. Creó el Banco Central para controlar de alguna manera la actividad de bancos públicos y privados. Recordemos que los bancos privados también participaban en el directorio del Banco Central durante la década del 30. Pasamos a la segunda parte del parcial, que es esta parte donde nos dan un pequeño texto introductorio y tenemos que poner si las opciones que hay abajo de ese texto son verdaderas o falsas. Recordemos que siempre ese texto introductorio es verdadero. Siempre ese texto introductorio es verdadero. Bien. Entonces tenemos ejercicio 5. Como parte del golpe de Estado de 1943, Perón asumió el cargo de secretario de Trabajo. Romero afirma que desde ese lugar Perón expandió los mecanismos del Estado árbitro apenas utilizados durante la década del 30. ¿Esto se observó en qué? Bueno, recordemos, esta afirmación es verdadera. Perón llega a la Secretaría de Trabajo y expandió los mecanismos del Estado árbitro. Recuerden esta concepción de Perón del Estado como un árbitro, un mediador entre los trabajadores y los empresarios, lo que se llama conciliación de clases. Bien,
Bueno, eso es verdadero, ya lo sabemos. Ahora, vamos a dar 4 opciones, 4 afirmaciones y ustedes tienen que decir cuál es verdadera y cuál es falsa. Bien. Afirmación A. Estimulaba la organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos y presionaba para que estos fueran satisfechos. B. Fundó el Partido Peronista, que comenzó a agrupar trabajadores y a permitir que los sindicalistas ocuparan cargos cada vez más importantes en el gobierno. C. Insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar el pleno empleo ante la eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas con la Segunda Guerra Mundial. D. Junto a Eva Perón formaron una dupla que interpretó y representó a los sectores populares totalmente dejados de lado durante la década del 30. Bien. Entonces, vamos a ver si estas afirmaciones para ustedes son verdaderas o falsas. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a retomar la justificación de este ejercicio 5. Este ejercicio 5 tiene una trampa. No sé si se escuchó esto anteriormente, pero lo voy a decir de nuevo. Habla del golpe de Estado de 1943 y por lo tanto habla de esa dictadura encabezada por el grupo, por el GO, esa dictadura entre el 43 y el 46. Por lo tanto, ustedes tienen que contestar este verdadero o falso teniendo en cuenta ese periodo, no las presidencias posteriores de Perón. Esa es la trampa que tiene esta pregunta. Bien, la A dice, estimulaba la organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos y presionaba para que estos fueran satisfechos. Esto es verdadero. Perón estimulaba los reclamos de los trabajadores, que se organicen en sindicatos y presionaba para satisfacer los reclamos de los trabajadores. Eso es verdadero, la A es verdadera. La B dice, fundó el Partido Peronista que comenzó a agrupar trabajadores y a permitir que los sindicalistas ocuparan cargos cada vez más importantes en el gobierno. Esto podría ser verdadero, pero después de 1946, no durante la dictadura 1943-1946. Bien. Así que A verdadera, B falsa. C. Insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar el pleno empleo ante la eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas con la Segunda Guerra Mundial. Esto es verdadero. Perón entendía que la Segunda Guerra Mundial estaba causando una crisis en la economía argentina y que esa crisis iba a llevar a una movilización creciente de los trabajadores que podría terminar en una revolución social, cosa que Perón quería evitar. Así que esta opción C es verdadera. Y la D, junto a Eva Perón, formaron una dupla que interpretó y representó a los sectores populares totalmente dejados de lado durante la década del 30. Esto es verdadero. Falso, perdón. ¿Por qué es falso? Porque esto ocurrió durante las presidencias de Perón, no durante la dictadura que comenzó en 1943 con Perón como secretario de Trabajo. Es decir, ¿dónde está aquí la dificultad? En que en la consigna me habla de un periodo, parte del golpe de Estado de 1943, Perón asumió el cargo de secretario de Trabajo, es decir, que me está hablando de la dictadura entre el 43 y el 46, pero las afirmaciones B y D me habla de los gobiernos de Perón posteriores. Ese es el problema que tiene esta pregunta. Es decir, en el ejercicio 6 dice, Irigoyen se negaba a identificar su causa con cualquier programa concreto. O sea, lo único que decía Irigoyen, yo quiero ser honesto y yo quiero que haya democracia. Pero, cuando hizo campaña para las elecciones de 1928,
dijo, bueno, yo quiero nacionalizar el petróleo que queda en manos de YPF, creada en 1921 precisamente por Irigoyen y continuada por Marcelo T. de Alvear en 1922. Bien, entonces, toda esta afirmación de arriba es verdadera, vamos a ver las opciones. A. En años anteriores el problema petrolero no se había instalado en la opinión pública preocupada por las cuestiones del campo y las exportaciones agrícolas. B. En años anteriores el problema petrolero se había instalado en la discusión pública y la presencia extranjera era vista negativamente. C. La nacionalización coincidía con la prédica de los sectores de izquierda y sindicales preocupados por la autarquía del país respecto de los recursos estratégicos. D. La nacionalización coincidía con la prédica de los sectores militares preocupados por asegurar la autarquía del país respecto de los discursos estratégicos. Les dejo unos minutos para pensar. Está difícil, ¿eh? No acertaste con ninguna. Es decir, las respuestas son FB, FB. Bien. Les voy a explicar por qué. En años anteriores el problema petrolero se había instalado en la opinión pública preocupada por las cuestiones del campo y las exportaciones agrícolas. Falso. La opinión pública no estaba preocupada por las cuestiones del campo y las exportaciones agrícolas. Los que estaban preocupados por eso eran los miembros de la oligarquía, las clases dominantes. B. En años anteriores el problema petrolero se había instalado en la discusión pública y la presencia extranjera era vista negativamente. ¿Qué significa esto? El petróleo era visto como una forma que tenían las potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos, para introducirse en la Argentina. Esto es verdadero. Recuerden el sentimiento anti-estadounidense durante los gobiernos radicales. Esta afirmación, sobre todo, la presencia extranjera era vista negativamente, es absolutamente ilustrativa de lo que pasaba durante la década del 20. Bien. Opción C. La nacionalización coincidía con la prédica de los sectores de izquierda y sindicales preocupados por la autarquía del país respecto a los recursos estratégicos. Es falso, ¿por qué? Porque los sectores de izquierda y sindicales no se preocupaban por cuestiones como el petróleo, sino que se preocupaban por cosas más concretas como el salario, las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Puede ser que algún sector de izquierda haya dicho hay que nacionalizar el petróleo, pero la principal preocupación de la izquierda y los sindicatos eran las condiciones laborales de los obreros. Bien. Así que falsa la C. Y D. La nacionalización coincidía con la prédica de los sectores militares preocupados por asegurar la autarquía del país respecto de los recursos estratégicos. Esto es verdadero. Los sectores militares de derecha, aunque no apoyaban a Irigoyen, coincidían en la necesidad de que Argentina como país tenga el monopolio del petróleo. Recuerden que eran militares nacionalistas. Ponían al país por encima de todo. Pasamos al ejercicio 7. Según Romero, a fines del siglo XIX, avanzó la integración del territorio nacional con el avance del ferrocarril y la construcción de puertos. Esto posibilitó la expansión de la agricultura y la ganadería. Y también que, recuerden, aquí está hablando del modelo agroexportador. Fines del siglo XIX, y entonces, según Romero, avanzó la integración del territorio nacional. Eso es verdadero. Listo. Bueno, ahora vamos a discutir estas pequeñas afirmaciones, a ver cuál es verdadera y cuál es falsa. Esto posibilitó la expansión de la agricultura y la ganadería y también que se debiera modificar la política migratoria tradicional, cauta y selectiva, llevada adelante hasta ese momento, y fomentar activamente la inmigración, con propaganda y pasajes subsidiados. B. Aumentara la demanda de mano de obra y con ello la necesidad de militarizar su control por el temor a los conflictos sociales y recibir inmigrantes comunistas o anarquistas. C.
los inmigrantes no mostraban flexibilidad frente a las nuevas condiciones del mercado de trabajo, con ello fue imposible ubicarlos donde se los necesitaba, ya que solo se concentraron en las grandes ciudades. Y D. Los inmigrantes mostraron flexibilidad frente a las nuevas condiciones del mercado de trabajo, ya que primero se concentraron en las grandes ciudades y años después en el campo. Bien, tenemos estas 4 afirmaciones. Les voy a dar un tiempo para que ustedes piensen cuál es verdad. Bien. Nadie a ver, acá en el chat alguien arriesgó. BFFB. Y sí, acertó. La A es verdadera, la B y la C es falsa y la B es verdadera. Bien. B. Se debiera modificar la política migratoria tradicional, cauta y selectiva, llevada adelante hasta ese momento, y fomentar activamente la inmigración con propaganda y pasajes subsidiados. Sí, efectivamente, la política del Estado hasta 1880 había sido de cautela. No querían muchos inmigrantes, pero ante la necesidad de mano de obra, el Estado tuvo que cambiar su política y fomentar la inmigración. Perfecto. Bien, así que la A es verdadera. La B es falsa, ¿por qué? Por esto de militarizar su control por el temor a los conflictos sociales. Eso es falso. O sea, desde un principio, las clases dominantes estimularon la inmigración, pero no esperaban que con los obreros llegaran ideas rebeldes. Eso ocurrió más allá de las voluntades de la clase dominante. Y sobre todo porque el comunismo no era una fuerza política fuerte hasta 1917. Y aquí está hablando del periodo 1880-1916. Así que la B es falsa. Y la C ya es falsa porque dice que los inmigrantes no mostraron flexibilidad. Todo lo contrario. Los inmigrantes se adaptaron al país, se adaptaron a las condiciones productivas del país y, como dice las D, que es verdadera, los inmigrantes mostraron flexibilidad frente a las nuevas condiciones del mercado de trabajo, ya que primero se concentraron en las grandes ciudades y años después en el campo. Es decir que, sí, los inmigrantes mostraron flexibilidad. Así que verdadero, falso, falso, verdadero. Romero señala que para 1880 se había cumplido lo más grueso de la conformación del Estado Nacional, pero aún faltaba asegurar el orden y el control sobre el territorio. Esto se hizo en el siguiente modo. Es decir, en 1880 se había consolidado el Estado, pero faltaban algunas cosas. Bien. ¿Y cómo se consolidó la presencia del Estado aún más? Hay 4 afirmaciones. Afirmación A. Configurando un nuevo escenario institucional apoyado en los triunfos militares y consolidando un centro de poder fuerte cuyas bases jurídicas estaban en la Constitución de 1853. B. Dominando desde el Estado a quienes desafiaron su poder, asegurando el monopolio de la fuerza y terminando con los grupos armados de los caudillos provinciales. C. Asegurando un fuerte poder presidencial, ejercido con algunas limitaciones y fortalecido por las facultades de intervenir las provincias y decretar el estado de sitio. Los controles existían desde el Congreso y sobre todo con la imposibilidad de la reelección. Y D. Definiendo los límites territoriales del Estado con claridad, sobre todo después de la Guerra del Paraguay. A la vez, las cuestiones políticas internas se separaron de manera tajante de las existentes. Bien, básicamente nos pregunta esta consigna, ¿cómo se consolidó el poder del Estado Nacional Argentino? Y yo ahora les pregunto a ustedes que me digan cuál de... Hay que aclararlo. Estas afirmaciones del ejercicio 8 son todas verdaderas. Bien, ¿cómo se consolidó el poder del Estado? A. Configurando un nuevo escenario institucional cuyas bases jurídicas estaban en la Constitución de 1853. Recordemos que entre 1810 y 1852, Argentina vivió un estado de guerra interna donde había ejércitos provinciales liderados por personajes
a los que despectivamente se llamaban caudillos. Los caudillos eran líderes provinciales, y el Estado Nacional logró terminar con los caudillos y unificar el territorio y hacer la Constitución de 1853. Bien. Esto mismo dice la B, dominando desde el Estado a quienes desafiaron su poder. Es decir, el Estado Nacional a partir de 1853 fue, y hasta después de 1880, fue eliminando a los caudillos provinciales. C, asegurando un fuerte poder presidencial. Esto lo tienen clarísimo, ¿no? Por eso se llama unicato, porque había un único hombre que gobernaba con mucho poder, que era el presidente. Aunque tenía ciertos controles del Congreso, que era de su mayoría del mismo partido, y no era posible la reelección. Estaba algo limitado el poder del presidente, pero era excesivo. Y la D, porque el Estado Nacional logró establecer los límites territoriales del Estado con claridad, sobre todo después de la guerra del Paraguay. Bien, todas estas afirmaciones son verdaderas. El ejercicio 9 dice: Fernando Pedrosa afirma que las instituciones ordenan la sociedad y la actividad de sus integrantes, los ciudadanos. Esto se observa tanto para las organizaciones como para los individuos. Por ello, habla de las instituciones. A. Las leyes y el rumbo que adoptan las instituciones son el resultado de una lucha de distintos grupos por imponerse y volcar en el texto final sus propios intereses o visiones. B. Aunque las instituciones son una resultante de la disputa por el poder en una sociedad determinada, finalmente benefician a todos los ciudadanos por igual. C. Las instituciones no son naturales ni creadas por una entidad religiosa, son una resultante de la disputa por el poder en una sociedad determinada, que a la vez que ordenan, también benefician a algunos más que a otros. D. Las leyes y el rumbo que adoptan las instituciones son el resultado histórico de consensos entre los distintos grupos políticos a la hora de crear el Estado Nacional. Bien, a ver, otra pregunta sobre instituciones, un poquito complicada, les doy unos minutos para pensarla. Perdón, de nuevo esto. Bueno, ejercicio 9. Y la primera afirmación es verdadera. La primera afirmación es verdadera. Las leyes y el rumbo que adoptan las instituciones son el resultado de una lucha de distintos grupos por imponerse y volcar en el texto final sus propios intereses o visiones. Aquí está hablando de las instituciones formales, las leyes. Y es verdad, como vimos en las clases de los conceptos teóricos, que el Estado es el producto de una lucha, de enfrentamiento entre actores sociales con más poder y otros con menos poder. Es una lucha por ver quién se impone. Y el Estado a veces regula, pero la mayoría de las veces no regula eso. Así que la A es verdadera. La B, aunque las instituciones son una resultante de la disputa por el poder en una sociedad determinada, finalmente benefician a todos los ciudadanos por igual. Y eso es falso. Las instituciones no benefician a todos los ciudadanos por igual. Como las instituciones son el producto de una lucha y de relaciones de poder, beneficiarán más a quienes tienen más poder. C. Las instituciones no son naturales ni creadas por una entidad religiosa, son una resultante de la disputa por el poder en una sociedad determinada, que a la vez que ordenan también benefician a algunos más que a otros. Bien, esto es lo contrario de la B, así que la C es verdadera. Las instituciones no aparecen de la nada, son una creación de la sociedad y de las luchas que hay dentro de la sociedad. Por lo tanto, no benefician a todos por igual, sino que benefician a unos más que a otros. Y D. Las leyes y el rumbo que adoptan las instituciones son el resultado histórico de consensos entre los diversos grupos políticos a la hora de creación del Estado Nacional. Falso, porque las instituciones no son productos de consenso, sino que son productos de disputas. Así que esta es verdadera, falsa, verdadera, falsa.
vamos a terminar de resolver este parcial con el ejercicio 10. Y el ejercicio 10 dice: tomando como base los textos de Romero y Lavandeira, se puede considerar que el gobierno del presidente Edelmiro J. Farrell y su vicepresidente Juan Domingo Perón debe ser incluido como parte de un mismo régimen político. O sea, Perón y Farrell son parte de un mismo régimen político. Y miren esta aclaración, que es muy importante. Mientras Perón fue vicepresidente, fue parte del mismo régimen político que Farrell. Pero cuando Perón es presidente ya es otro régimen político. Eso es lo que nos dice acá. Bien, entonces vamos a las afirmaciones. El peronismo y su líder siempre fueron parte del sistema democrático y debe ser incluido dentro de ese régimen político. No fue el caso de Farrell. B. El gobierno de Farrell y Perón había asumido por un golpe de Estado en 1943 y por eso también ese gobierno debe ser considerado dentro de un régimen no democrático. C. Más allá de su origen fuera ilegal, Farrell y Perón generaron políticas populares, por lo cual ese gobierno debe ser incluido dentro del régimen democrático. Y D. Además de la forma en que accedieron al poder, el gobierno de Farrell y Perón puede considerarse parte de un régimen no democrático por cómo ejercieron dicho poder. Así que acá estamos hablando de régimen democrático y no democrático. Y les doy unos minutos para pensar. De nuevo para que se entiendan. Este ejercicio se refiere al gobierno cuando Farrell fue presidente y vicepresidente Perón. No se refiere a los gobiernos de Perón posteriores. Entonces, el peronismo y su líder siempre fueron parte del sistema democrático y debe ser incluido dentro de este régimen político. No fue ese el caso de Farrell. Falso, porque Perón no siempre fue parte de la democracia. Segundo, B. El gobierno de Farrell y Perón había asumido por un golpe de Estado en 1943 y por lo tanto ese gobierno debe ser considerado dentro de un régimen no democrático. Verdadero, todo gobierno que llega con un golpe de Estado es parte de un régimen no democrático, porque la forma de llegar al poder es ilegal. Tercera afirmación, más allá de su origen fuera ilegal, Farrell y Perón generaron políticas populares, por lo cual ese gobierno debe ser incluido dentro del régimen democrático. Y aquí hay que aclarar una cosa. Para esta cátedra, ser democrático o no democrático no tiene que ver con beneficiar o no a las mayorías. Tiene que ver con la forma de llegar al poder y con la forma de ejercer el poder. Por lo tanto, como este gobierno llegó al poder de manera ilegal, es no democrático, no importa qué haya hecho después. Y finalmente la 4. Además de la forma en que accedieron al poder, el gobierno de Farrell y Perón puede considerarse parte de un régimen no democrático por cómo ejercieron dicho poder, y esto es verdadero. El gobierno de Farrell como presidente y Perón como vicepresidente fue no democrático porque llegaron por un golpe de Estado, pero también fue no democrático porque cuando estuvieron en el poder encarcelaron dirigentes sindicales, persiguieron a los comunistas, no hubo elecciones, etc. Así que la solución sería falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero.